Ya ha comenzado la nueva temporada de Eurovisión Junior 2022. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la reacción de la canción de Ucrania para Eurovisión Junior 2022. En esta preselección ha habido un empate. Por una parte, Sofía y DJ Polinka ganaron la votación del televoto y quedaron segundas en la votación del jurado. Y por otro lado, la ganadora y la representante Zlata ganó la votación del jurado, pero quedó segunda en la votación del público. Y entonces, al empatar, desempató el jurado y escogió como ganadora a la que ellos habían escogido previamente como su ganadora, a Zlata. Entonces tenían 5 opciones y he escuchado las 4 opciones restantes, incluyendo la canción que quedó segunda y que empató con la que ha ganado. Si me he dejado la canción ganadora para escucharla ahora y grabarme reaccionando, entonces mi opinión de esas 4 canciones es que la canción que quedó tercera, la canción de Daria, es una canción que la verdad estaba bastante bien, que mezclaba tradicional con moderno, pero que la canción que ha quedado segunda, que es la que ha empatado con la ganadora, sinceramente a mí me parecía un winner alert, sobre todo por parte del público, porque era una canción muy divertida donde hacían sonidos de animales y que tenía una producción muy moderna, muy pegadiza, pero con sonido tradicional que gusta mucho. Y realmente es una canción que entiendo por qué ha ganado el televoto, porque es una canción para arrasar en el televoto y sinceramente me parecía un winner alert para ganar Eurovisión Junior. Así que voy a ver la canción que ha ganado, si es que es mejor o es otro winner alert o qué es, así que vamos a verla. Zlata Dianka canta Nezlandna. 3, 2, 1, play. Боже, є питання, лиш одне питання, скільки Creo que se viene canción de diva. І ще ця люта війна. Qué lejos está el micrófono. Знати твої плани, хто загоїть рани всіх невинних людей. О, Боже, твої дітей. Vale, no lo he querido decir antes por no anticiparme, pero no sé por qué cuando la he visto he dicho, es una mini Cristina Aguilera. Presiento que hay soul en su voz, tiene gran técnica vocal para ser una niña tan joven y además es que eso me lo está diciendo la distancia con la que está cantando con el micrófono. Para tener esa distancia es que sabe perfectamente proyectar su voz, que es capaz de tener el micrófono lejos y que se escuche perfectamente. Eso también denota que ha dado clases de canto porque sabe a qué distancia debe cantar, porque quizás probablemente va a tener una voz potente o eso me espero y por eso tiene esa distancia para que cuando cante potente no haya distorsión con el micrófono. Pero de momento creo que se viene una balada estilo Cristina Aguilera, pero noto que tiene técnica vocal y una voz muy soul. Sigo viendo. Me gusta su timbre de voz. Qué pena que le va a cambiar porque es un timbre todavía de niña. Vale, me esperaba una voz más potente, no voy a mentir, porque con la distancia que tiene con el micrófono es que sabe cantar. Me esperaba que iba a sacar un vozarrón y por eso tenía esa distancia. Pues se ve que no, que sabe proyectar su voz y simplemente tiene esa distancia con el micrófono y ya está. Me gusta mucho su vibrato y me gusta mucho su timbre de voz. Una pena que le vaya a cambiar el timbre porque se nota que es un timbre todavía de niña y que le va a madurar, pero me gusta mucho. No sé si era en voz mixta como era, pero su timbre ahí sonaba precioso. De momento lo que te diría es que es una canción que ella se está luciendo vocalmente, que se nota que tiene técnica vocal, entonces realmente lo que más me llama la atención es cómo canta ella más que la canción, de momento. Además tiene mucha seguridad, ¿eh? Ha clavado la mirada en la cámara y... ¡venga! Ahora sí que ha subido.
Qué buena voz tienes, hija. Antes del estribillo justo creo que estaba cantando con voz mixta y de ahí ha hecho una subida a voz de cabeza y ahí sí que ha mostrado una potencia de voz que es lo que llevo esperando todo el rato. Realmente veo vibes de esta chica de Cristina Aguilera por lo soul que es su voz y realmente por el gran control vocal que tiene para su edad, realmente sabe lo que está haciendo. Esta chica ha ido a clases de canto, pero totalmente. Veo bastante potencial, o sea, ya fuera del concurso de Eurovisión Junior, creo que tiene bastante potencial para convertirse en una gran cantante en el futuro. Controla muy bien su voz y hay buena voz y también buen rango vocal. A ver si ahora en la parte final de la canción sube más y me muestra más voz de cabeza porque realmente creo que hay una gran voz aquí, ¿eh? Bien, va a subir. Mira cómo está colocado el cuerpo, ¿eh? Pensaba que iba a subir más alto, pero bueno, está bien. Entiendo por qué ha ganado los jurados, ¿eh? ¡Pum! A ver, muy controlada técnicamente hablando porque domina la técnica vocal. Quizás me esperaba en el último estribillo pues que iba a hacer un agudo más alto, pero bueno, no pasa nada. Pero entiendo el por qué ha ganado los jurados. Ahora sé que lo entiendo porque realmente es que técnicamente es una pasada. Y aparte que tiene algo, tiene Star Quality, tiene algo que estás pendiente de ella y creo que esta chica tiene potencial. Así que, aunque he dicho que la otra canción con la que había empatado me parecía que como canción era un winner alert, fíjate que entiendo por qué ha ganado el jurado esta chica, porque realmente es que técnicamente era perfecta, pero también entiendo que la otra canción es una canción que cautive más a un público y por eso ha ganado el televoto. O sea, entiendo realmente los resultados. Vale, voy a comenzar hablando sobre el empate que ha habido entre Zlata y Sofía y DJ. Que Zlata, que es la que ha ganado, ganó la votación del jurado y quedó segunda por el público y DJ Polinka y Sofía quedaron segundas por el jurado y ganaron la votación del televoto y por lo tanto al empatar el jurado desempató y ganó Zlata. Entiendo el por qué ha ganado Zlata porque a nivel técnico realmente es que ha sido perfecta y hay un gran potencial en ella. Entonces creo que ese potencial y esa técnica a nivel vocal un jurado lo valora mucho más que quizás la forma de cantar, la técnica que mostraba Sofía en su canción. Pero pienso que la canción que llevaba Sofía y DJ Polinka era una canción con una producción moderna y fusionando música tradicional, que eso siempre gusta, pero con una estética muy graciosa y unos sonidos de los lobos muy graciosos que realmente creo que hubieran arrasado en el televoto y como canción me parece un winner alert. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si yo fuese jurado, quizás también hubiera puesto por delante a Zlata por todo lo que he ido diciendo durante la reacción. Es que a nivel técnico es que era perfecta. Entonces, entiendo por qué ha ganado, pero quizás a lo mejor Ucrania hubiera tenido un buen resultado o hubiera ganado Eurovisión Junior con Sofía y DJ Polinka. No me parece que es una canción que vaya a conquistar el televoto como a priori sé que me parece la otra canción, pero no creo que vaya a quedar mal porque realmente la chica tiene encanto y canta muy bien y puede gustar. Y esta chica me parece que puede tener un futuro brillante en la música. Y en cuanto al tema rumor de que Ucrania va a ganar Eurovisión Junior al igual que ha ganado Eurovisión de adultos por la guerra, mi opinión es la siguiente. Está claro que en el televoto en Eurovisión mucha gente votó a Ucrania para mostrarles apoyo. Hubo muchos votos de solidaridad por la situación que están viviendo. Es así, incluso mucha gente les apoyó porque se sabe que el ganador celebra el certamen en su país
y les votaron por ese motivo para que pudiesen recuperarse económicamente de la guerra, pero realmente ya se ha visto que no se puede celebrar de momento en Ucrania, así que sinceramente no creo que vaya a pasar lo mismo en Eurovisión Junior y que la gente vaya a votar a Ucrania por esos motivos. Yo creo que ya pasó en Eurovisión y no creo que la gente que les votó por ese motivo les vaya a seguir votando por ese motivo, ya sea en Eurovisión Junior o en la siguiente edición de Eurovisión. Sinceramente no lo creo, yo creo que por ese motivo tú les votas una vez, pero no les vas a estar votando siempre. Así que yo de momento voy a escuchar las canciones y hacer las predicciones en base a la canción y las actuaciones que veo y no sobre ese motivo. Y ya cuando estén todas las canciones y se vaya viendo un poco cómo es la situación, veré si realmente se va a repetir esa situación o no. Y ya está, hasta aquí el vídeo. Esto es lo que opina de la canción de Ucrania para Eurovisión Junior 2022. Decidme si pensáis lo mismo que yo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.